donde yo quisiera la plática ahorita que empecemos, que con ustedes me digan, pero sí quisiera ir la plática hoy en dos temas, porque es obligatorio. Uno, la parte de la seguridad, por supuesto, que hay mucho tema, y hay mucho tema que no está abordado y que quiero dejarlo en la mesa porque va a pasar y va a suceder y quiero dejarlo dicho porque estamos unos meses de que pasen quiebres y en materia de seguridad. Y número dos, ver el tema, la temática de esto que ha pasado con la familia López Beltrán, con el hijo y compañía, este zipizape o esta afrenta, yo le diría presidencial, que no se le puede llamar de otra manera, en donde, en donde conforme van escudriñándose nuevas informaciones, vamos encontrando pues demasiada información relacionada con cuestiones de muchísimo conflicto de interés que realmente son un quiebre importantísimo en la cuarta transformación y para lo que significa no solamente la imagen del presidente, el proyecto completo de la cuarta transformación, pero bueno, yo sí quisiera que dedicáramos unos 30 minutos a la parte de seguridad, otros 30 a la parte familia López Beltrán y compañía, y dejar una media hora para la sesión de preguntas y respuestas, si les parece. Sí, a lo mejor las preguntas y respuestas nos pasan un poquito los 30 minutos, pero nos pasan unos 10 minutos más. No, hombre, adelante, yo no tengo problema. Excelente. Bueno, pues mira, yo creo que ya son las 6 y el Colegio Monterrey se ha caracterizado por ser muy puntual, por respeto a los que son puntuales. Y a nombre del colegio y los personal, Ramón, agradecerte. Tú eres una persona muy conocida por nosotros, nos has apoyado bastante y nos seguirás apoyando, lo sé. Entonces, primero va ese agradecimiento y ese reconocimiento de nuestra parte, ¿no? Antes de compartir el tema que nos vas a platicar, que ya nos avanzaste un poquito, yo quisiera leer una semblanza de la trayectoria de Ramón Alberto, para que sepan pues, todo el background que tiene y está bastante minimizado, ¿no? Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cursó periodismo, ciencias políticas y sistemas en la Universidad de Texas, en Austin, donde se desempeñó como editor y editorialista para el periódico Daily Texan. Inició su carrera en el 73, cuando ingresó como reportero investigador al diario El Norte. En el 82 fue designado director editorial del diario. Durante 18 años en los que Ramón Alberto fungió como director general editorial, en el norte él fue reconocido con 18 premios internacionales por sus trabajos de periodismo, de investigación, ayuda a la comunidad y por la defensa de los derechos humanos en América Latina, además de reconocimiento por su diseño de avanzada y fotografía. En el 90 fue director editorial fundador de Infocel, el servicio de información financiera en tiempo real, que más tarde se transformara en Terra México. En el 93 fue nombrado director general editorial del diario Reforma, que inició su publicación el 20 de noviembre de ese año en la Ciudad de México. En el 97 fue director fundador del diario Palabra en Saltillo y en el 98 del diario Mural en Guadalajara. En octubre del 96 recibió la máxima distinción que la Academia de los Estados Unidos otorga a un periodista extranjero, el premio María Moores Cabot, otorgado por la Universidad de Columbia en Nueva York, como un reconocimiento por su defensa de los derechos humanos y la promoción del periodismo de investigación en América Latina. En febrero del 2000 fue designado vicepresidente de Televisa y en septiembre de ese año presidente de Editorial Televisa, el más importante grupo de medios impresos en el mundo de habla hispana, con 44 millones de títulos vendidos anualmente. En junio del 2001 funda en México con el escritor Gabriel García Márquez y Emilio Escárraga Yen la revista Cambio. En el febrero del 2002 asume la vicepresidencia y dirección general de la editorial del diario El Universal, que deja a finales de ese año. En octubre del 2004 funda Índigo, un centro de inteligencia y asesoría política, y en 2006 inicia la publicación digital Reporte Índigo, la primera experiencia de comunicación virtual multimedia en México dedicada al entendimiento de temas de alto impacto político, económico y social.
En el 2012 lanza la edición impresa de Reporte Índigo, galardonado con varios premios a la excelencia en diseño otorgados por el Society for News Design. Ramón Alberto ha sido maestro de periodismo y opinión pública, profesor invitado en Mercadotecnia y en el programa Emprendedor del Tecnológico de Monterrey. En febrero del 16 funda Código Magenta, un medio digital de noticias que se especializa en análisis político, del que actualmente es presidente y director general. Esta es la semblanza de Ramón Alberto y nos va a tocar el tema que ya ustedes lo conocen, que son los retos de la política de seguridad nacional. Dicho esto, yo no me queda resta más que pasarle la palabra a Ramón Alberto y adelante. Gracias, mi querido Roberto, por la invitación. Gracias al colegio y realmente siempre para mí este grupo es un grupo relevante porque es gente pensante, es gente que siempre ha estado preocupada por involucrarse en los asuntos públicos, no solamente en la comunidad en nuestra ciudad, en nuestro estado, sino en todo el país. Y pues el hecho de que tengan capacidad de convocatoria para gente de buen nivel, pues siempre habla de que hay buena respuesta y vale la pena asumir el tiempo que sea necesario para intranquilizar un poco las mentes y buscar sobre todo algo que es muy escaso ahorita en ese tiempo, que es el compromiso y la participación. Yo siempre me he preguntado, ¿dónde están hoy los empresarios mexicanos en general frente a todo este desquiciamiento del poder público en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, frente a las amenazas del presidente López Obrador, libertad de expresión, con las amenazas a periodistas, frente a la situación de la que vamos a hablar ahorita, la seguridad pública, que sus intereses en todos lados están siendo lesionados en el secuestro de trailers, camiones, repartidores, en el sur del país, bloqueo de ferrocarriles, etcétera. Si el empresariado, como con su liderazgo, no ha sabido sacar la casta ni la cabeza, están sumisos, están sumisos en su mayoría, temerosos, por supuesto, pues la sumisión obedece a dos causas. Una, temor a que pues les pase algo, les hagan algo si ellos critican, o temor a que les descubran alguna complicidad con el pasado también, que son cosas que son muy frecuentes en el empresariado de la época post-salinista. Dicho eso, yo quisiera comenzar la parte de la seguridad diciendo que pues, el candidato López Obrador pues, nos prometió a todos que la frase de campaña era regresaremos al ejército a los cuarteles. Es una franca alusión a lo que tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto habían hecho, que era sacarlos de los cuarteles y crear pues una especie de guerra abierta, un baño de sangre para el país, en el que no había nada para nadie, en el que cada día las cifras aumentaban, en el que lejos de revertirse el problema de seguridad se estaba incrementando, y creo que el diagnóstico era bastante malo, porque el diagnóstico no era que no se le estuviera combatiendo, sino que los orígenes del por qué esa inseguridad se estaba dando, pues eran básicamente por motivos de educativos, económicos, psicosociales, pero la gente creía que combatiendo al crimen pues iba a reducirse, y la verdad pues no era el mecanismo. Creo que en esa parte el candidato López Obrador tenía razón, había que parar esa guerra, no con la estrategia de abrazos, sino abrazos, simplemente esa aproximación. Sin embargo, pues una cosa es andar de candidato y otra cosa muy diferente es sentarse en la silla del águila y empezar a tomar decisiones, y nos dimos cuenta demasiado pronto que el presidente una cosa sí no iba a hacer, y esa era enfrentar al crimen organizado. Yo tengo amigos muy destacados dentro del grupo selecto del Comité de Seguridad Nacional de México, que desde el principio se manifestaron, algunos de ellos incluso ya no están ahí, se manifestaron preocupados porque pues el presidente, desde el momento en que ocurrió la famosa captura de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, en Sinaloa, y que fue liberado, el presidente en su junta privada de seguridad, lo que dijo en Palacio Nacional, en Petit Comité, es: señores, no nos equivoquemos. No tengo ningún interés en ir detrás del narcotráfico ni de los grupos del crimen organizado. Abiertamente les dijo, hay que dejar que pasen, hay que dejar que hagan lo que tengan que hacer. No vamos nosotros con nuestra política, cualquiera que sea, a poder frenarlos, y creo que de esa manera, no confrontándolos,
vamos a lograr disminuir el baño de sangre que hay en este país. Nada más equivocado, nada más absurdo, nada más torpe que pues ver no solamente que fue una política errónea, sino que fue evidentemente una estrategia mediante la cual el presidente López Obrador terminó aliado abiertamente con uno de los grupos del crimen organizado, que es el Cártel de Sinaloa. Y fue tan evidente que todas las acciones, más allá de la simple captura y liberación, por razones que ustedes quieran discutir, la liberación del señor Ovidio Guzmán, pues a partir de ahí comenzaron las visitas continuas a Badiraguato. Yo creo que no hay muchas ciudades del país, ya no digamos pequeñas, medianas y grandes, que no han recibido una sola visita del presidente, y Badiraguato ya tiene la sede del Cártel Sinaloa, ya tiene 3 visitas a ese lugar, entre ellas una visita donde casualmente, sin querer queriendo, como diría Chapulín Colorado, el presidente se topa con la mamá del capo y él se baja y la saluda. Él se baja y le tiene la deferencia de decir que ha recibido su carta, su recado. Él se atreve a decirle también de que su petición de la carta para que visite a su hijo en la cárcel por cuestión humanitaria la está tramitando el gobierno. En fin, se ve claramente un hombre que está al servicio de ese grupo delincuencial. Él argumenta que a cualquier mujer, cualquier madre de familia mexicana le haría lo mismo. No lo creo. No lo creo, aquí hay una cuestión evidente y repito, se ha dado reiteradamente en la forma en cómo ese cártel, que dicho sea de paso, fue fortalecido por Vicente Fox, súper fortalecido por Calderón con Genaro García Luna, y un poco parado por Peña Nieto cuando se creó en el sección de Peña Nieto el cártel Jalisco Nueva Generación. Pues este gobierno vino a revitalizarlo, aún con el Chapo Guzmán ya entregado a las autoridades norteamericanas, aún con el Chapo Guzmán en las cortes de Nueva York, dando todos los pormenores, él, García Luna, Cárdenas Palomino, es decir, toda la pléyade de personajes que crearon este bloque del cártel Sinaloa, que era un bloque de crimen organizado y gobierno, que no había una frontera donde se dividían. Bueno, este gobierno vino y la refrendó, por la razón que sea, haya sido como haya sido, este gobierno se entregó. ¿Y qué propició eso? Bueno, propició una guerra todavía más sórdida, porque vimos cómo estados como Guanajuato, ¿sí? Como Zacatecas, como Chihuahua, como Durango, y no se diga el sur del país, Michoacán, el propio Sinaloa, Nayarit, pues se fue enrareciendo el clima de inseguridad, los baños de sangre más. ¿Por qué? Porque el cártel Jalisco Nueva Generación, con el famoso Mencho al frente, pues tenía que defender sus territorios. Vimos hace poco, decíamos, por qué el presidente, han visto cómo recientemente han bajado mucho las ejecuciones y los asesinatos en Guanajuato, y es por una razón muy clara. En Guanajuato, concretamente en Apaseo el Grande, estaba vecindado el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, por ser un área cercana a todos los estados conurbados al cártel de Jalisco Nueva Generación. Y bueno, ¿qué pasó? Pues simplemente el Mencho entró en una enfermedad muy severa y pues pidió un salvoconducto para irse pues, a agonizar, por así decirlo, a su tierra natal, que es Aguililla. Aguililla es un poblado ahí en Michoacán, cerca de Tierra Caliente por Guerrero. La opción 2 no, significa no estoy a favor de la revocación, por lo tanto estoy a favor de la permanencia. Bueno. A favor de desconectar los micrófonos para facilitar la conferencia. Gracias. Y entonces, bueno. Adelante. Sí, y entonces, por eso vimos ahora que por primera vez, bueno, cuando se fue a Aguililla el Mencho, pues esa zona, no solamente Aguililla, el pueblo, sino unos 30 poblados alrededor, pues fueron tomados por asalto completamente por el cártel Jalisco Nueva Generación. Y ahora que en los días pasados el ejército mexicano finalmente entró a Aguililla a tratar de controlar lo descontrolado, pues la presunción es que
Si el Mencho no ha fallecido, está a punto ya de fallecer, y lo que sí es un operativo ya para tratar de aniquilar o de controlar a ese cártel y dejarle más camino libre al cártel favorito del sexenio. Pero más allá de lo que sean los intereses nacionales, aquí operan mucho los intereses de carácter internacional, particularmente con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque con los Estados Unidos, pues básicamente el problema se ha convertido en un problema ya no de seguridad nacional o de seguridad internacional. Es un problema de salud para norteamericanos. El crimen organizado en México encontró en las nuevas drogas sintéticas, particularmente en el fentanilo, el nuevo gran mercado para los opioides. Son drogas muy fáciles de pasar porque son pildoritas, muy fáciles de producir con precursores que se importan de China, muy fácil que se pueden contrabandear por la frontera, y que es lo más triste, pues que estas drogas fabricadas en México, en laboratorios clandestinos, con precursores chinos, pasadas por las fronteras mexicanas, particularmente de Sonora, algo por Chihuahua y menos todavía, pero todavía algo por Tamaulipas, pues son drogas que en este momento, esta droga en particular, el fentanilo, está quitándole la vida aproximadamente a unos 110,000 norteamericanos al año. ¿Qué significa esto? Pues esta cantidad de mexicanos que pierden la vida por el fentanilo son nada más y nada menos que el total de norteamericanos que mueren en accidentes viales, sumado con los norteamericanos que son victimados con arma de fuego. Imaginen el tamaño del problema para Estados Unidos. Y lo peor de todo es que es una droga que está realmente por su fuerza, por su precio tan bajo comparado con las drogas tradicionales, particularmente con la cocaína, con la heroína, con todos los opioides ahí, pues es bastante barata. Entonces está llevando a la juventud norteamericana a un área en donde quizás estemos en la antesala de estar en un punto de no retorno, como se dio en un tiempo en los 70s, cuando de repente la generación de aquel entonces hizo de la marihuana su droga recreacional, y la droga recreacional de hoy se llama fentanilo. Aquí la pregunta es, ¿quién maneja ese mercado del fentanilo? ¿Quién lo auspicia? Y aquí hay dos elementos fundamentales, bueno, tres, pero uno ya lo entendemos. Los tres fundamentales son, ¿quién lo maneja y quién lo domina? Primero, quien tenga la posibilidad de controlar los puertos de este país. Porque por esos puertos, particularmente del Pacífico, entiéndase Guaymas, entiéndase Lázaro Cárdenas, Manzanillo, todo lo que esté por la línea del Pacífico, por ahí entran los precursores chinos para hacer la droga sintética. Segundo, ¿en qué estado se produce? Pues en estados abiertamente, pues ligados al partido en el poder. Ahorita particularmente Sinaloa, Nayarit, Michoacán, algo en Sonora o bastante en Sonora. Y esta situación, pues ya la vieron claramente los norteamericanos. Ya saben, ellos ya tienen bien mapeado, por así decirlo, dónde están los centros de introducción de los precursores, dónde están las fabricaciones y lo más importante, por qué aduanas está pasando esa droga que tanto les preocupa. Aquí la pregunta es, ¿dónde está un personaje clave dentro de la Cuarta Transformación al cual se le está hoy investigando fuertemente en los círculos de la alta inteligencia norteamericana? Pues hombre, se ubica en un personaje que al arrancar este gobierno de la Cuarta Transformación se convirtió en el director general de aduanas. Este director general de aduanas llamado Ricardo Peralta. Ricardo Peralta, quien después también empezó a controlar las aduanas, las aduanas de los puertos. Y de pronto, pues, hombre, se vieron actos de corrupción en aduanas, porque había vendido literalmente las mejores plazas en varios millones de dólares a los mejores postores. Y pues, aún así, se le quitó, se le envió a gobernación como subsecretario, se le volvió a expulsar de gobernación de subsecretario de gobernación por otras
aberraciones relacionadas con la integridad, con la honestidad y demás, pero el personaje sigue operando y sigue operando a sus anchas en todo el país. A él se le atribuye desde la primera operación político-criminal, político-crimen organizado en apoyo, pues el triunfo de de Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California, controvertido, que básicamente su campaña fue auspiciada por dinero oscuro de aduanas y de crimen organizado, y que ese modelito terminó exportándose a todos los estados que en la elección del pasado junio del 21, pues ganó Morena, se los arrebató al PRI o al PAN, que es toda la famosa franja del Pacífico, que es coincidentemente la franja donde esos precursores de los opioides llegan en barcos a los puertos, se procesan en esos estados y por las aduanas controladas por ellos mismos los transfieren a los Estados Unidos. Y aquí es importante hacer la referencia de un caso que todavía dará muchísimo de qué hablar porque apenas vemos la punta del iceberg. ¿Y cuál es la punta de ese iceberg? Pues una punta muy sintomática, que es la del asesinato del famoso personaje tamaulipeco, empresario, dícese, Sergio Carmona, que fue victimado de una barbería de San Pedro Garza García. Y ese personaje, bueno, pues conforme aparecen las pesquisas de quién era, qué hacía, a qué se dedicaba, pues resulta que históricamente, pues él fue de los que abrió, por así decirlo, la otra línea de financiamiento del crimen organizado para poder financiar al partido en el poder, a Morena. Y esa línea se dio a través de lo que se llama el huachicol fiscal, que es esta compra legítima y legal, no ilegal, legal, de combustibles en Estados Unidos, particularmente en Texas, pasarlos en pipas a México. Se pueden pasar si se pagan impuestos, eso no es ningún problema. La cuestión aquí es que alguien ha tenido la posibilidad de manera conjunta, se habla de que es el gobernador o gente relacionadas con el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca de Tamaulipas y de nuevo el señor Ricardo Peralta, quienes a través de las aduanas de Nuevo Laredo y de Reynosa, Matamoros, han estado pasando ese huachicol, que básicamente al no pagar impuestos, al quitarse la parte fiscal, pues representa una utilidad de casi el 40% para los que lo hacen, lo que significan ganancias pues multimillonarias que se reparten entre quienes hacen la operación en Estados Unidos, quienes hacen la operación del lado mexicano en el estado donde se hace todo esto que es Tamaulipas, y el personaje del gobierno federal que consigue las protecciones necesarias para que no se moleste a esas pipas que ya van palomeadas, por así decirlo, y de una u otra manera, pues tenemos ya también aquí otro mecanismo importante para sacar dinero y financiar las políticas de la Cuarta Transformación. Es decir, lo que les quiero hablar aquí es que lo que está ocurriendo no es algo casuístico, no es algo que se esté dando, digamos, me encantaría decirles que es por incompetencia del gobierno, porque el gobierno no encuentra la salida, porque no ha encontrado la llave para poder controlar. No, señores. Aquí hay todo un movimiento planeado, estructurado, para, por un lado, no confrontar al crimen organizado de manera abierta. Segundo, en todo caso, facilitarle a un solo grupo, es decir, al grupo Sinaloa, la operación. Y tercero, crear con el crimen organizado, en este caso los huachicoleros fiscales, toda una red de ingresos ilegítimos para poder financiar políticamente a el partido en el poder. La buena noticia dentro de estas malas noticias es que el gobierno norteamericano, Departamento de Estado, la CIA, FBI, DEA, tienen ya bien mapeado esto. Y no es gratuito que recientemente en su visita a México, John Kerry, que dicho sea de paso, bueno, pues oficialmente vino a dialogar con el presidente López Obrador, con Marcelo Ebrard y con Rocío Nale de la reforma energética, pues es una forma, un llamado de atención muy severo el que se hace a México, porque ustedes recordarán, apenas un par de semanas antes
habían estado en México la secretaria de Energía de Estados Unidos, la secretaria de Seguridad Nacional para Asuntos Latinoamericanos, y después del diálogo tan ríspido que tuvieron, tan ríspido que fue, que pues hay quien insiste en que el famoso microinfarto o infarto que tuvo el presidente en el día que estuvieron de visita y después del desayuno, pues obedeció a la rispidez de las exigencias. Y bueno, seguramente ellas volvieron a Washington a reportar abiertamente en Estados Unidos que pues el gobierno mexicano o el presidente no entendían la dimensión de lo que estaba aquí ocurriendo con la reforma energética, y pues el gobierno de Biden tuvo que recurrir a un peso completo como lo es John Kerry, ex secretario de Estado con Barack Obama, ex candidato presidencial, un hombre de peso completo, pues para poder, días después de que ya había venido una supercomitiva y semanas después de que otras comitivas ya habían estado, es decir, está claro que el gobierno norteamericano hasta el día de hoy, aparentemente ya se hizo, pero hasta la venida de Kerry, no habían encontrado la cuadratura al círculo para hacerle al presidente López Obrador y su equipo una advertencia lo suficientemente pesada para poder pintar una raya. Yo tengo informes en lo particular de que las cosas se llevaron a un extremo como el siguiente. Decirle al presidente que pues estamos ahora sí en la antesala de que ante la impasividad del gobierno mexicano para combatir al crimen organizado, ante la inhabilidad del gobierno para frenar que los grupos del crimen organizado vayan tomando más y más territorio de este país. Se habla ahorita de que entre un 40 y 50% del territorio ya está en manos del crimen organizado, sin que el gobierno pueda cerrar ni el local, ni el estatal, ni el federal. El gobierno americano estaría ya preparando abiertamente la declaratoria para que los grupos de crimen organizado se conviertan o sean declarados grupos terroristas. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, pues están actuando y financiando actividades que dañan la seguridad nacional de los Estados Unidos. Vervirás el fentanilo con el crimen de 110,000 norteamericanos, es decir, mueren lamentablemente más norteamericanos por el fentanilo que se produce y pasa por las fronteras mexicanas que todos los muertos de las últimas 2 o 3 guerras que ha tenido Estados Unidos. Si esto no es un problema de seguridad nacional, díganme qué es. Entonces, estamos en la antesala de que si el gobierno mexicano de aquí a abril o mayo no tiene una respuesta clara, contundente y fehaciente sobre cómo hacerle para frenar a estas cuestiones del crimen organizado, vamos a tener que enfrentar lo que es inevitable, que al llamar los grupos de terroristas, el gobierno norteamericano, los marines norteamericanos puedan tener, de acuerdo a lo que son los acuerdos que tiene Estados Unidos en su legislación, que pues entrar al territorio mexicano, hacer ellos el trabajo que el gobierno mexicano no quiere hacer, o no se decide hacer, o ha renunciado a hacerlo. Y podríamos ver que el gobierno americano viniera a territorio mexicano a penetrar con sus operaciones a la captura de ciertos capos de alto perfil para demostrar de una vez por todas que los gobiernos mexicanos, no solamente también en el pasado, pues han sido gobiernos condescendientes, cómplices e incluso socios de ese crimen organizado. A veces con un cártel, a veces con otro. Cada presidente ha tenido su cártel favorito, de Echeverría hasta la fecha. Echeverría fue el cártel, aquel famoso de Guadalajara, en el que su suegro, lo manejaba su suegro, Rubén Zuno Arce. Y bueno, lo manejaba también su cuñado, Rubén Zuno, quien terminó pues encarcelado en Los Ángeles por el asesinato de Enrique Camarena, y ahí murió. Pero ese cártel se mudó después en los tiempos de Los Portillo hacia Tijuana, y se fortaleció con el famoso cártel de Tijuana con los Arellano Félix. Aunque en el sexenio de Los Portillo lo que se hizo fue fortalecer a un cártel que era el cártel de Juárez, con el Señor de los Cielos. Después de Los Portillo pasamos a Miguel de la Madrid, y ahí fue cuando se súper fortaleció el cártel de los Arellano Félix. Y posteriormente a Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas, surgió el cártel del Golfo.
acá por el lado de Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, etcétera. Pasó Salinas, llegó Zedillo y empezamos con las drogas sintéticas y los amezcua, en tratos con la llamada familia presidencial cedillista. Y después de Zedillo entró Vicente Fox, a quien se le ocurrió, o a alguien del gobierno de Vicente Fox se le ocurrió la brillante idea de hacer un monopolio de cárteles, un monopolio, porque había muerto el Señor de los Cielos, porque los Salinos Félix, la mayoría estaban muertos en la cárcel, porque ya habían capturado a García Ábrego y lo estaban extraditando a Estados Unidos, y a alguien se le ocurrió por ahí decir, hagamos ya un solo cártel y saquemos del penal de alta seguridad al señor Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y el día que un subsecretario de Gobernación fue a visitar ese penal, un subsecretario de nombre Jorge Tello Peón, ese día el Chapo desapareció del penal, y a partir de ahí, miel sobre hojuelas, fue el segundo mes del sexenio de Vicente Fox, y a partir de ahí el señor Chapo, de estar confinado en una celda de alta seguridad, o de presunta alta seguridad, pasó a ser en 2 sexenios panistas color azul, el potentado más grande de las drogas en todo el mundo y uno de los capitales más importantes del dinero legítimo en el planeta. Viene después de Calderón, y Calderón, pues, secuestrado, haya sido como haya sido, por Genaro García Luna, que dicho sea de paso, fue el policía al que mandó Jorge Tello Peón investigar la noche que se escapó el Chapo y no llegó a ninguna situación. Luego ya vimos por qué. Finalmente, el señor García Luna era un miembro más de ese contubernio con el Chapo Guzmán. Pues terminó siendo secretario de Seguridad Nacional y ya vemos ahora todo lo que se declara de él, lo que se tiene de él, las relaciones peligrosas, etcétera. Pasó el sexenio ya de Peña Nieto, y con Peña Nieto, pues desde Bucareli se fortaleció muchísimo el cártel de Jalisco Nueva Generación, a este cártel del llamado del Mencho, pues que de una u otra manera entre Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, fortalecieron toda esa zona para dominarla y hacerle frente al cártel de Sinaloa. Y bueno, entró el actual sexenio y el actual sexenio regresó de nuevo a los acuerdos con Sinaloa. Entonces, cada sexenio va teniendo un cártel. Aquí la cuestión es, cada sexenio va dejando una estela más de mayor sangre, y pues hoy no hay ninguna duda que ese sexenio, si sigue como está, va a terminar con números muy por encima de los que terminó Peña Nieto y Felipe Calderón. A esta mitad del sexenio, pues llevamos yo creo que el 70% de lo que había el sexenio pasado. Quiere decir que terminaremos con un 30 o 40% arriba de los homicidios dolosos, de los secuestros, de las desapariciones, y no existe, no hay salida, no hay ningún área en donde se le vea que hay una estrategia seria. El hecho de que a la salida de Alfonso Durazo no haya habido una persona de estatura suficiente para asumir la Secretaría de Seguridad Nacional, nos habla muy claramente de que la estrategia del presidente es la de entregarle la Guardia Nacional, como ya lo está buscando hacer para que se refrende su decreto, al ejército mexicano. El problema es que el ejército mexicano está demasiado ocupado en tareas de albañilería, haciendo aeropuertos, construyendo bancos del bienestar, etcétera. Entonces, una Guardia Nacional que nació, yo diría que nació coja, nació mal porque no se le ha dado la envergadura, el destino que tiene una guardia chilena, o las mismas guardias o los mismos elementos paramilitares o policíacos, sea en Argentina, en Italia, en España, que fueron los modelos que se fueron supuestamente a copiar o a tratar de revisar para hacer algo mejor en México. No ha funcionado. Y si le van a entregar a la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa, pues bonitas cosas vamos a tener con la Secretaría de Defensa, que ya está rebasada, pero por mucho, con tantas actividades civiles que se le dan, que básicamente pues no va a quedar más que lo que Estados Unidos está ya trazando, que es que el gobierno norteamericano termine por intervenir directamente. Ya lo hicieron aprobadita en semanas pasadas con homicidios que ocurrieron en la Ribera Maya, donde abiertamente se anunció que agentes del FBI habían estado presentes, investigando, etcétera, y siempre el presidente de la mañana diciendo, ojalá que se haga esto con cooperación. No pusieron el grito del cielo,
no conviene, pero pues sí está claro que nuestro país está siendo trampolín de no solamente los grupos criminales mexicanos, sino internacionales. Están esos canadienses que fueron asesinados y que están siendo investigados por ser parte de una mafia internacional con europeos, gente del Medio Oriente, etcétera. Y lo que aquí me refiero es, bueno, pues estamos creando todas las circunstancias posibles para crear el cuento completo de que aquí hay completa impotencia y absoluta complicidad y total impunidad para el crimen organizado. Por lo tanto, alguien que no sea la autoridad mexicana tiene que venir a ponerle orden a esto. Y la parte política de esta parte, pues la vimos hace unas semanitas, hace 2 semanas más o menos, cuando el señor Donald Trump, el que perdió por ligero margen, pero perdió, haya sido como haya sido, la reelección presidencial, saliera de su encierro y fuera a Conroe, Texas, ahí ese poblado tan de moda, porque por ahí también está la casa del hijo y la nuera incómodos, fuera a Conroe y ante 14,000 norteamericanos reunidos en ese lugar, pues el señor Trump dijera, yo no entiendo por qué estamos volcados en defender las fronteras con Ucrania, cuando la frontera que deberíamos de proteger es la frontera norteamericana con México, abiertamente. Esta frontera es la que nos está dando todos los dolores de cabeza, no solamente con el fenómeno migratorio, que está pues fuera de control, y que se pondrá más conforme veamos que la economía mexicana no alcance los niveles siquiera similares a los que tiene Estados Unidos en crecimiento, y eso obligará al desempleo y eso obligará a la migración de más gente. Ya vieron los reportes recientes de las fronteras creo que leía hoy o ayer que McAllen subió 70 y tantos % el número de capturados, de migrantes capturados ahí en McAllen. Bueno, así va a pasar en toda la frontera de México-Estados Unidos. Y creo que ese campanazo que dio Trump, pues básicamente caló hondo en la administración Biden, y van a tener que hacer cosas muy fuertes, muy serias, muy contundentes para frenar esto y para impedir que lo que es básicamente un aliado estratégico en el área económica. A ver, México ya no se puede dar el lujo de tener este tipo de políticas tan ajenas y tan disímbolas, tan divorciadas del gobierno norteamericano en materia de seguridad. Recordemos que lo que le pasa hoy a México le pasa a la cadena productiva norteamericana, le pasa a las líneas de producción de miles y miles de productos, no únicamente productos de consumo tradicional, no. Estamos hablando de líneas automotrices, aeroespacial, seguridad nacional, militar. Parar a México, poner a México contra la pared, es hoy poner contra la pared también a una parte importantísima y estratégica de lo que son las líneas de producción del TEMEC. Entonces, bajo ese concepto del TEMEC y con la bandera del asunto de la defensa de la soberanía estratégica, eléctrica, vamos a ver muchas acciones del gobierno americano tratando de poner orden en México en materia de seguridad. Y mi pronóstico muy particular es que para ahí entre los meses de abril, mayo y junio podríamos estar viendo las primeras acciones controvertidas, contundentes, pero definitorias del gobierno americano hacia México para pues poner un alto a esta situación que ya pues se sale de control y cuesta tantas vidas en la Unión Americana y causa tantos dolores de cabeza que ellos, más allá también de esas muertes, pues piensan que si las fronteras mexicanas son tan permeables, que dicho sea de paso también son las americanas, porque de este lado no pasa la droga y ya esa desaparece, pues también allá hay su parte respectiva. Pues imagínense lo que puede pasar el día de mañana con armas con armas letales importantes de países enemigos de Estados Unidos. Pues la frontera es muy permeable y por ahí puede pasar lo que sea. Entonces, o se hace algo ya definitivo o esto sale de control. Yo creo que el gobierno va a intentar particularmente sobremilitarizar las policías. Yo creo, por ejemplo, que ahorita en nuestro estado de Nuevo León hay una disputa muy fuerte para poder, tratan primero, también se está usando la seguridad para motivos políticos.
no es gratuito que 2 estados donde más se ha calentado la seguridad sean Zacatecas y Nuevo León. Y en esos estados los apellidos son Monreal en Zacatecas, que es precandidato, o al menos él quiere ser precandidato presidencial de Morena a la presidencia 24. Y en Nuevo León, pues están Samuel García y Leonardo Colosio, los Orange Babies, que están tratando pues de estar en la boleta presidencial de Movimiento Ciudadano del 24. Entonces, pues, o casualidad, 2 entidades que tienen nexos de apellidos y vinculaciones con la posible boleta presidencial del 24, pues están calentando o los están calentando. Pero a mí me dicen que alguien, de acuerdo a los servicios de inteligencia, alguien en el caso particular de Nuevo León, sí está calentando Nuevo León, porque a pesar de que Aldo Fassi traía en el sexenio pasado y antepasado más o menos controlado, bien controlado el asunto, a que los incidentes o los asesinatos de personajes del crimen organizado se daban básicamente en las fronteras con Tamaulipas y con Coahuila. No, ya se habían exterminado las matanzas en la metrópoli. Pues con este gobierno, Samuel García, volvieron. Y lo que se dice es que alguien está calentando desde México la plaza, buscando desplazar a Aldo Fassi y poner al frente del gobierno de Nuevo León, del nuevo Nuevo León, a un militar. Veremos en las próximas semanas si impera la cordura y básicamente se le da un voto de confianza a Aldo Fassi, o si desde el centro van a terminar triunfando, o es parte de los pactos para no molestar y no molestarse entre el inquilino del Palacio Nacional y el del Palacio de Cantera, y terminan imponiendo a un militar al frente de la seguridad estatal en Nuevo León. Aquí me quedo hasta aquí con el tema de seguridad nacional, y déjenme pasar a otro que, bueno, pues dirán ustedes, ¿tiene o no tiene que ver con la seguridad nacional? Yo creo que sí, en tanto cuanto la seguridad nacional tiene que ver, primero que todo, con la estabilidad emocional del presidente de la República, de su comandante en jefe. Y si ese presidente de la República está hoy, pues yo he dicho reiteradamente, parafraseando a tanto García Márquez como a Octavio Paz. García Márquez tenía aquel libro del general en su laberinto, y Octavio Paz tenía el laberinto de la soledad, donde hablaba del poder mexicano en un solo ente de poder, omnipresente, todopoderoso. Bueno, estamos regresando a esa etapa con López Obrador. Sin embargo, las cuestiones se están agudizando porque pues, los hechos que han ocurrido recientemente y que vinculan al hijo de López Obrador con una presunta todavía, habría que entrar a la dinámica de lo que se va a investigar, no aquí, sino en Estados Unidos, en las cortes, particularmente en la Fiscalía de Wall Street, entre esta posible vinculación entre la empresa Baker Hughes, su ejecutivo, y la famosa Casa Gris, que le habían prestado a la pareja López Beltrán y Adams en Houston, mientras construían su casa. Bueno, pues no hay forma ahí de no hablar del conflicto de interés. El conflicto de interés está muy claro, puesto que, primero, pues se trata de un contratista de Pemex, un contratista que, si bien ya operaba antes de la 4T, sus mejores días los ha visto ahora en la 4T, donde se le ha aumentado en varios cientos de millones de dólares los contratos con Pemex. Y esas ampliaciones de contratos vienen a coincidir exactamente con las fechas en las que pues, el Ejecutivo tuvo a bien arrendar, prestar, como le quieran llamar, esa casa a José Ramón López Beltrán y a su esposa. Aquí, pues yo creo que el presidente ha enfrentado muy mal la situación. La han enfrentado mal. ¿Por qué? Porque, pues, lejos de tratar de atajar y sacar los papeles que demuestren que lo que dicen es cierto, y es muy fácil, pues, hombre, saquen los recibos
del pago de la renta y veamos cuánto se pagó mensualmente por cada uno de los meses en los que la familia López Beltrán Adams estuvo instalada en esa casa. El problema es que si se tuvieran, pues ya los he exhibido. El problema también es que allá no es como aquí en México, que cualquiera improvisa o inventa recibos, porque allá todo va directamente al IRS. Y si esos recibos de verdad existieron, tienen que estar exhibidos en la declaración del ejecutivo de Baker Hughes, que le rentó la casa y que recibió sus ingresos, y tendrían que estar también exhibidos en los egresos que tiene la familia López Adams cuando le rentó esa casa. Entonces, pues, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha obligado a eso? Primero, pues al presidente a hacer un acto de misoginia y decir que, bueno, su hijo se casó con una señora, así despectivamente, que tiene dinero, pero lo peor es, parece que está por venir, porque en un intento por querer lavarle la cara a José Ramón López Beltrán y a su esposa, pues se crearon esta situación de que José Ramón trabaja para una empresa como consultor, como asesor legal, en una empresa de los hijos de Daniel Chávez, este empresario prosperísimo del turismo en México, un hombre que, dicho sea de paso, pues es todo un caso importante de éxito con todo su concepto de Vidanta. Y pues aquí lo delicado de la situación tiene que ver con que dijeron que era una empresa de nombre, déjenme recordar ese nombre, en una parte de que el área se llama Vidanta Energy, y la empresa, hay una empresa que se llama K-Partners, que dicho sea de paso, pues fueron reporteros de Telemundo y no encontraron en el edificio ninguna cuestión, y peor aún, se fue rastreando por ahí el sitio y se resulta que tenía apenas un par de días de creado el sitio en las redes, cosa que se habla de que algo se hizo ahí al vapor. Y para colmo, pues bueno, en el momento en que se rastrea lo que es los metadatos, la información de en qué computadora habría redactado José Ramón su explicación, pues fue en una computadora de la empresa Cytec Group, y esa empresa Cytec Group es nada más que una empresa de un yerno de Daniel Chávez, que dicho sea de paso participa en Vidanta Energy, en un peculiar proyecto. Digo peculiar porque el gobierno de la Cuarta Transformación no ha sido proclive a aceptar las energías limpias. Y en este caso, el señor Daniel Chávez habría donado, como director general de Vidanta, 2,000 hectáreas, 2,000 hectáreas en Sonora, para unirlas a otras tantas hectáreas que aportó, no sé si el gobierno o alguien más, y crear el más grande parque de fotoceldas, de energía solar en Sonora. Se decía que para darle servicio a diferentes poblaciones de Sonora, pero hoy se sabe que también es para dar servicio sobre todo a los hoteles que están en Sonora, en Puerto Peñasco y otras áreas ahí cercanas en Baja California, a las propiedades de Chávez y de Vidanta. Y entonces, en ese contexto, la pregunta que surge es, ¿qué tiene que aparecer ahí esta empresa que básicamente está participando en un proyecto con la CFE de 2,000 millones de pesos? Entonces, a ver. Primero empezamos con una supuesta potencial conflicto de interés que será dirimido en Nueva York, en la Fiscalía de Nueva York, la implacable Fiscalía de Nueva York, aquella que sacó el despacho de cuando Argentina, cuando Chile, cuando Perú, cuando Panamá y México se rehusaban, Brasil inclusive, se rehusaban a admitir toda la ola y la red de corrupción de Odebrecht, esta constructora brasileña. Pues básicamente donde brincó la liebre, por así decirlo, pues fue en Estados Unidos, porque esa compañía pues usó cuentas radicadas en Estados Unidos para pagar su red de complicidades, incluyendo los sobornos del señor Emilio Lozoya y compañía, etcétera, etcétera.
etcétera. Y aquí pues, no hubo forma de que ni el propio Lozoya negociara nada y se tronara el asunto en todo el continente. Hijos de presidentes, en Perú particularmente, 3 presidentes han ido a la cárcel, han sido derrocados precisamente por el escándalo de Odebrecht. Bueno, de ese tamaño es la implacabilidad de la Fiscalía de Nueva York y del sistema anticorrupción norteamericano, cuando se trata de compañías norteamericanas que crean modelos de corrupción, y en este caso Odebrecht radicó su sistema de corruptor en Estados Unidos, en cuentas americanas, y bueno, esto mismo pasará si se encuentra que Berkey Hughes, que es una empresa que cotiza públicamente en la bolsa de Nueva York, pues resulta que esos contratos los obtuvo por servicios prestados a la familia presidencial, o se deja simplemente sembrar la duda razonable. Esa parte, junto con la parte potencial de comprobar lo que aquí he dicho, de que la familia de Daniel Chávez tiene un complejo entramado de intereses relacionados con el hijo del presidente, y el hijo del presidente que tendría que explicarnos, dicho sea de paso, qué tipo de visa tiene, de trabajo o no, para estar en Estados Unidos como asesor legal de una compañía norteamericana. 2, está declarando salarios, cuánto le están pagando. Tercero, si es un asesor legal, está actuando como abogado en territorio americano, ¿dónde está su examen en la barra de abogados? Y lo que va a ser todavía más importante, ¿dónde y cómo se entrelazan las vinculaciones de Caroline Adam, que históricamente, no de ahorita, históricamente ha sido una broker de energía, de energéticos en Estados Unidos, particularmente en Texas, que ha sido compradora y vendedora de gas y de gasolinas. Voy a desconectar. Está Ramón Alberto Garza. Entonces, ahí pues va a haber una línea de investigación muy, muy pesada que puede terminar por vincularse a Tamaulipas, al muertito de la barbería de San Pedro Garza García, a alguna empresa regimontana donde en el pasado pues haya laborado la llamada honoraria incómoda. Y toda esta situación, que seguramente el presidente ya conoce, ya sospecha, ya le informaron, pues al presidente lo ha sacado de quicio, le ha sacado de su centro, y básicamente estamos viendo más que nunca a un presidente radicalizado, acorralado, un presidente que por primera vez se le va de control de sus manos el juego de su popularidad. Y eso para él es fundamental, porque él siente que, bueno, en la antesala de la llamada revocación de mandato, pues él quisiera tener los controles completos para poder, pues, tener la asociación que él desea. Sea una asociación anticipada, porque la salud o el destino no le permita continuar al frente de la presidencia de México hasta el 24, por eso hizo su testamento político, para dejar dicho quién debería ser, si él falta, el presidente interino, o en su defecto, esperar hasta el 24 y ver qué va a hacer con los diferentes elementos. Pero si esto se va desdoblando en un gigantesco asunto de corrupción, como creo que lo será, porque yo no vería una reacción presidencial de la magnitud de esta, de comprar de una u otra manera un pleito tan fuerte, no solamente con Carlos Loret, no solamente con Carmen Aristegui, no solamente con López Dóriga o con Jorge Ramos, sino con todo el gremio periodístico. No olvidemos, yo en mis 47 años que tengo en el periodismo, no me ha tocado ver a un gremio completo de periodistas, más de 50 y tantos, en la Cámara de Diputados, dándole la espalda a los legisladores de Morena que estaban dando un informe como protesta por el trato que están recibiendo el gobierno de la Cuarta Transformación. Aquí los ánimos se están calentando y llevando al extremo. Y eso está propiciando también que el presidente haga acciones o construya acciones o pretenda redactar un cuento como el de la pausa con España, quizá como el del ataque a la boda de la maestra Esther Gordillo, y tantas otras cosas, en un intento por distraer
quitar el reflector, pero lo que esto nos dice no es otra cosa que el presidente sí está en una situación delicada porque, pues imaginen ustedes que su discurso anticorrupción, de humildad, de austeridad republicana, se topa con la realidad de su hijo en la forma en que tiene, vive y actúa en los Estados Unidos, y falta ver a los demás hijos, como ya se dijo por ahí, ya Carlos Loret lo anunció, que hay investigaciones también de Andrés López Beltrán que harán temblar también y cimbrar el enorme patio del Zócalo y del Palacio Nacional. Entonces, un presidente que está en esa condición, que tiene a los Estados Unidos en la espalda diciéndole o actúas, que le está diciendo tu reforma energética no va a poder transitar por ahí. ¿Por qué? Porque va a enfrentarse a todos los tribunales internacionales y esto va a ser un punto de quiebre para el TEMEC, y eso a México ni a Estados Unidos ni a Canadá nos conviene. Y le plantas arriba la afrenta contra España, el segundo socio comercial, pues hombre, no me quiero ya ir a toda la cuestión de la tribalización de Morena en el asunto del favoritismo con Sheinbaum, el silencio cómplice de Marcelo Ebrard, la rebeldía de Ricardo Monreal, lo que aparezca en la semana, y todas las complicaciones relacionadas con el crimen organizado. Entonces, por eso yo siento que el gobierno de la Cuarta Transformación y el presidente López Obrador en particular están llegando particularmente a un punto de quiebre, a un punto de no retorno, en la que o se rectifica lo que en tantos meses, ya en 3 años ha estado diciendo de este gobierno que va de mal en peor, de este gobierno que ya ni los suyos, los que tradicionalmente confiaban en este gobierno, confían, un gobierno que se ha deshecho de una manera por demás insultante de sus mejores y más equilibrados personajes, entiéndase un Alfonso Romo, Julio Scherer, una Olga Sánchez Cordero, Esteban Moctezuma, Alfonso Durazo. ¿Y qué ha logrado? Salvo honrosas excepciones, como son los casos de secretario de Hacienda, la secretaria de Economía o el secretario de Cultura. Lo demás es un gobierno de un gabinete completamente mediocre. No de medio pelo, de un cuarto de pelo, si me apuran mucho. Y eso no va a ningún lado, porque lo que se ha querido con este nuevo gabinete es un ejército de salameros, de hombres yes men, que básicamente sorprende incluso que una gente como Marcelo Ebrard haya permanecido mutatis mutandi en el caso de la designación de embajadores impresentables, en el uso político absurdo de la diplomacia para premiar a priistas traidores como Quirino Ordaz, como la exgobernadora Claudia Pavlovich de Sonora, que pues entiendan ustedes que el gobierno de la 4T los quiera mandar a Barcelona y de cónsul, y a él lo tiene ya preinstalado en España como embajador. Pues viva Sinaloa. Vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas en esta situación, que yo creo que van a seguir saltando chispas en los siguientes días. Y repito, conforme más están tratando de enderezar los entuertos, más apesta el cadáver. Y quizá esto sí, históricamente, no olvidemos que gobiernos fuertes, poderosos, el famoso Los Portillo, pues recordemos aquel episodio del orgullo de su nepotismo, que era José Ramón López, López Portillo, su hijo, a quien él llamó el orgullo de su nepotismo, y que generó tanto ruido en su sexenio al decir que él ponía a quien él quería en las posiciones. Le dio posiciones, incluso fue representante de México ante la FAO, terminó comprándose un castillo allá en Inglaterra, donde vive pues como príncipe, como rey, lejos de México y cerca de la fortuna que el papá le heredó. No olvidemos que pasó lo mismo con los hijos de Miguel de la Madrid, que básicamente pues un par de juniors que han estado haciendo de Ernesto Zedillo, que han estado haciendo negocios por aquí y por allá. En el caso de Miguel de la Madrid está vigente Enrique de la Madrid, que está buscando una posición seria dentro del PRI para ser un candidato o un precandidato presidencial 24.
Pasamos por los hijos de Vicente Fox, que no son hijastros, el caso de Marta Sagún, que fue la gran desgracia del sexenio, el secuestro de una primera dama y el negocio preponderante de los hijos, los Viviesca. Y luego pasamos de ahí al sexenio de Calderón, en donde básicamente, pues ahí no fueron hijos porque estaban muy chiquitos, y la familia tampoco, porque dicho sea de paso, Margarita fue una dama con mucha elegancia para pasar por Los Pinos, pero sí hubo mucha gente relacionada con Felipe Calderón que básicamente hicieron los más y mejores y más jugosos negocios energéticos, y en eso el presidente López Obrador tiene razón. El presidente tiene razón en cuanto a que sí, la reforma energética, tanto lo que impulsó Calderón como lo que impulsó finalmente y firmó Enrique Peña Nieto, trae aspectos muy serios que permitían hacer saqueos y algoritmos que beneficiaban a las empresas privadas, las nacionales y extranjeras, y perjudicaban a CFE. En eso le damos la razón. En lo que no se le da la razón es que en lugar de sentar a la mesa sus personajes, porque digamos, hablemos claro, para que eso se pudiera dar, alguien tuvo que redactar eso y permitirlo y firmarlo. Y aquí hubo 4 personajes que fueron los clave para hacer esa cuestión. Felipe Calderón y Juan Camilo Murillo en el sexenio calderonista, y Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray en el sexenio peñista. Bueno, ¿por qué el presidente no habla de ellos y no los cita a comparecer para decir por qué les abrió esas compuertas para saquear subsidios a la CFE? Las empresas únicamente vinieron y tomaron posesión de lo que la ley les permitía. Bueno, pues cámbiala, modifica los acuerdos, y el que quiera jugar, juega, y el que no, que se retire. Pero eso de estar a la amenaza, a bajar la cortina, Iberdrola ya no opera, ya no hagas esto. Un juez le acaba de otorgar a Iberdrola ayer o hoy el famoso amparo para que pueda seguir surtiendo a las empresas regiomontanas. En fin, lo que quiero decir con todo esto es que los frentes son múltiples, pero ningún frente como el familiar. Ese, al estilo Los Portillo, pues ya le sacó las lágrimas al presidente en la mañanera de ayer. Y esas lágrimas, sean reales o sean de cocodrilo, pues colocan al presidente en una tesitura bastante pobre de un líder que, pues, como dijo Los Portillo en su momento, ya le fallé a los mexicanos. Bueno, pues es una forma más o menos de decir, pues mis hijos me fallaron, pero él no puede admitir que sus hijos le hayan fallado, por tanto va a seguir defendiéndolos. Y si no cumple aquella frase famosa que dijo en su toma de posesión, yo solo respondo por mi hijo menor, y sale él con su investidura, con su armadura presidencial, a luchar contra, no molinos de viento, contra molinos de libertad de expresión, que, dicho sea de paso, no pueden por ningún motivo ser escrutados como el presidente lo pide, en una supina estupidez legal de desconocimiento de la ley, porque el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Información Privada no permite eso. Ya hoy el INAI ya le respondió al presidente, no lo puedo hacer. Pero el presidente o es muy ignorante o, a pesar de esa ignorancia, sabiendo que va a hacer, quiere crear un cuento para distraer la atención y poder poner este marcador, equilibrarlo y decir, bueno, son mis hijos que cometieron un desliz contra estos perversos conservadores periodistas, que dicho sea de paso, hombre, decirle, ponerse al tú por tú con una mujer como Carmen Aristegui, que históricamente siempre le abrió a López Obrador las puertas de sus medios de comunicación, aún en los días en que estaba defenestrado, en la que darle espacio a López Obrador era un pecado mortal. El que ahora el propio López Obrador le pague con la moneda no solamente del desprecio, sino del insulto y la difamación, al hablar de que ella obedece a no sé qué intereses y que es una mercenaria, etcétera, etcétera, pues nos habla de que el tipo es un personaje que ya perdió el centro, perdió la brújula, se perdió a sí mismo. Y eso para México es sumamente peligroso. Vienen días de trueno. Esperémoslos en el terreno de seguridad nacional, esperemos en el terreno del gobierno y del desgobierno, y sobre todo en ver qué va a pasar con la fragmentación de Morena, si va a ser capaz de mantenerse unida de aquí al 24, o un segmento de ese bloque
legislativo podrá ser rescatado por Monreal para hacer mayoría con la otra facción y hacer un cambio histórico. Lo que sí me lamento yo es, repito, y con esto termino, para entrar a preguntas y respuestas, me lamento que los líderes empresariales de este país pues estén, la mayoría, hincados, silenciados, con tafetán en la boca, sin defender a los medios de comunicación, a los periodistas que salen a dar lo que tienen para poder denunciar lo que se tiene que denunciar. Y yo dije ayer en mi video editorial abiertamente, ¿y por qué no vamos pidiendo las cuentas al otro Carlos? No a Loret de Mola, a Carlos Slim. Ese Slim que sí, ese Carlitos que sí tiene concesiones públicas de telefonía, de tecnología, que tiene concesiones mineras, que tiene los grandes contratos de obras públicas del actual sexenio y ejecutó pésimamente las del pasado sexenio. Ahí está la línea 12 del metro que se colapsó y fue su constructora. Y él se erigió a sí mismo como en su propio juez y parte de todo ese asunto, se autoexoneró con el beneplácito presidencial y él solo dijo que él iba a pagar a los deudos cantidades ínfimas, pero tratando de acabar el problema. No, señor, el problema ya está en Estados Unidos. ¿Por qué a ese Carlos no se le llama? Y ahí sí es información que se refiere a la cuestión pública porque son empresas públicas donde hay muchos intereses privados y donde de una u otra manera sí los mexicanos tenemos obligados a preguntar, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un minuto a un pobre mexicano de clase? Ahí está. Va. Entonces, hasta aquí dejó la conversación. Es una conversación muy compleja, tiene muchas aristas, pero todo confluye al final del día con saber si este país está siendo gobernado por una persona que tiene el equilibrio mental, emocional, ¿sí? Para poder continuar con un reto tan fuerte como es el sacar a esta nación adelante en uno de los momentos más cruciales, no solo para México, para el mundo, por el nivel de acciones que hay que emprender para recuperar el crecimiento y hacer lo que haya que hacer, en lugar de estarnos cada día amaneciendo con un evangelio, más que evangelio, un monólogo evangélico de un hombre que pues solamente se escucha a sí mismo, sorprende a los suyos dando decisiones que los suyos ni siquiera han sido consultados, a quien la mayoría de los buenos hombres y mujeres que tenía a su lado se le bajaron ya del camión donde andaban. Y hoy, pues si vemos las áreas claves de este país, como por ejemplo educación, pues hombre, lamentamos mucho que una mujer de esa estatura tenga la parte más crucial de una nación, que sea la de educar y de crear un futuro para los mexicanos que están en el sistema educativo. Una maestra que a lo que más aspira en el corto plazo es a ver si repite como candidata al Estado de México y a ver si puede librarla después de que fue descubierta, pues rasurándole los sueldos a sus maestros en el Estado de México para darle dinero a la Cuarta Transformación. Es el México que tenemos. La seguridad nacional es únicamente de bayonetas, de armas, de pólvora, de asesinados. La seguridad nacional tiene que ver con todo lo que está pasando en este país y que coloca a la nación en riesgo de salirse de control y de que esta, de una manera u otra, radicalización exacerbada, promovida desde la catedral de los odios en que se ha convertido el Palacio Nacional, pues puede llevarnos a buen puerto. Estoy abierto a preguntas y respuestas. Muchas gracias, Ramón Alberto. Como siempre, las participaciones anteriores, unas narrativas, excelentes narrativas, muy claras, muy ordenadas, y pues que se presta para que ahorita haya buena cantidad de preguntas. Que yo quisiera, antes de hacerte mi pregunta, pedirles a los asistentes que, así como lo está haciendo ahorita aquí Ángel y Tom, levanten la manita para ese mismo orden ir en la secuencia de preguntas. Pues quisiera yo, Ramón Alberto, tú, lo que me llamó la atención de lo que decías ahí es, tú pronosticabas una pronta intervención de Estados Unidos. En la legislación norteamericana, para justificar que el Congreso norteamericano permita a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, entrar en acción en un país ajeno al dominio americano, tiene que ser, entre otras cosas,
porque son países susceptibles a poner en peligro la seguridad nacional norteamericana. Y una de esas formas de poner en peligro es terrorismo, ¿sí? Al-Qaeda, lo que pasó en Afganistán con tanta vergüenza, que hubo una larga guerra que no llegaron a ningún lado, etcétera. Bueno, hoy lo que los norteamericanos están diciendo de más alto nivel es el peligro número uno es México por lo que representa en su nivel del esquema de drogas, de la frontera permeable, de lo que puede pasar por ahí no solamente con la migración, sino con elementos terroristas que pueden ser impulsados por grupos criminales, etcétera. Ok, dicho eso, si así fuera, entonces, ¿qué pronóstico harías tú con respecto al segundo semestre de año que vienen las elecciones de las gubernaturas? Creo que son 6, en las que habría intervención del narco o no. ¿Y cuál sería tu pronóstico muy rápidamente de lo que pasaría en esos seis estados que se están jugando las gubernaturas? Mira, hasta hace poco, yo te diría, hasta hace unas 4 o 5 semanas, las gubernaturas estaban casi todas, salvo Aguascalientes, básicamente ya en poder de Morena. Hoy te puedo decir que Durango se ha complicado, Quintana Roo se ha complicado, Aguascalientes está complicada también. Es decir, ya las 6 gobernaturas no están tan fáciles como se esperaba, y habrá que esperar el efecto de todo el efecto José Ramón o el efecto Casa Gris encima de este asunto. Yo sí creo que como están ahorita las cosas, va a depender mucho también del manejo que se le dé en las próximas semanas a esta votación de la famosa revocación de mandato. ¿Sí? Ramón, ¿Qué pasa? Si no entrara a Estados Unidos a poner orden al narco, ¿sí habría intervención del narco ahí en esos 6 estados? Sí, claro, pues no, a ver, no tiene que ver una cosa con la otra. El narco quiere ayudar a quien lo está ayudando, por supuesto. Ok. Y entonces, cambiaría. a ver, el señor Aureoles fue muy claro. Como gobernador de Michoacán, dijo abiertamente, aquí están las pruebas de que el narco se metió en nuestro estado e hizo lo que hizo. Y como aquí no le hicieron caso, y el presidente ni siquiera tuvo la hombría, la dignidad de recibirlo, porque aunque las pruebas fueran falsas o él creyera que no valían, tenía la obligación de recibir un gobernador en Palacio Nacional, y fue denigrante ver a Silvano Aureoles sentado en una sillita de madera fuera de la entrada de Palacio Nacional esperando a que el presidente lo recibiera. Bueno, pues se fue a Estados Unidos y ya denunció allá todo lo que sabe y quizá algo bastante más. Entonces, poca gente logra ver el alcance que ha significado toda esta descomposición, no solamente dentro del crimen organizado, dentro de los mandos militares. En los Estados Unidos únicamente confían hoy en la Marina, nadie más, nadie más. El general Audomaro del CISEN también está ya en un cuestionamiento que se habla de que pronto podría ser relevado por otro miembro por ahí del gabinete. Es decir, hay una descomposición seria y eso pues le preocupa. Si tú veas que la casa de tu vecino trae incendios, trae humo negro que pasa rumbo a tu casa, las ratas están corriendo por el incendio, están pasando a tu casa, pues hombre, no creo que sea tu posición el quedarte con los brazos cruzados. Algo tienes que hacer para que ese incendio no llegue cerca a tu barda con el vecino, del vecino a tu barda, y de ahí pase a tu casa. Okay, Máximo como tienes una gente como Trump, que Trump ya enarboló esa bandera y ya les dijo, señores, ¿a qué vamos a mandar decenas de miles de soldados a Ucrania? Vamos a ponernos aquí en la frontera, ahí está el problema. El peligro para Estados Unidos no está en Ucrania, está acá. Que se defiendan allá, acá defendamos lo nuestro. No estoy de acuerdo, pero es un buen discurso populista, porque el populismo existe en la derecha y en la izquierda. Claro. Y eso pues va a traer serias condicionantes para el compañero Biden, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Bueno, toma adelante. Sí, Conéctame. ¿qué tal? Buenas tardes, Ramón, Alberto. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. En la primera parte mencionaste la visita de John Kerry con la advertencia de la muy probable declaración de que los grupos del crimen organizado aquí en México sean declarados terroristas.
lo que permitiría la operación de fuerzas especiales americanas aquí. Pero eso, Así es. considerando la paranoia que tiene ya el presidente hacia los periodistas y en particular hacia a Carlos Loret de Mola, por la cuestión de José Ramón y toda la basura que se está sacando de ahí, ¿no crees que pronto encuentre algún pretexto para inculpar a los americanos de todo esto y crear una atmósfera anti-yanqui en el país pues en ese momento que el pueblo lo respalde, como típicamente ocurriría en cualquier país que se ve amenazado por una intervención extranjera? A ver, sí, él puede tomar cualquier decisión, sería una decisión suicida, porque básicamente, si dijeras, no hay argumentos para poder levantar la mano y tratar de defender el continente, yo siempre he dicho, a ver, cuando me preguntan, me preguntaban incluso hace tiempo en estas propias conferencias, es que México se va a venezolanizar, es que México va a ser como Cuba o como Bolivia. Señores, no puede ser México ni como Cuba, ni como Venezuela, ni como Bolivia. Primero, somos too big to fail, demasiado grandes para fallar. La economía mexicana no es la boliviana, ni la venezolana, ni la cubana. Es una economía que depende de dónde leas, pues la decimotercera o decimocuarta economía mundial, suficientemente fuerte para que si falla, recuerden ustedes el famoso error de diciembre del 95, donde todavía no estábamos totalmente ligados al Tratado de Libre Comercio, apenas empezábamos a integrarnos. El efecto tequila, lo que causó en el mundo, la oleada económica tan pavorosa que dio el famoso tequila effect. Bueno, imagínate ahora lo que sucederá con tantos cientos de miles de millones invertidos aquí en que falle la economía mexicana por la razón que sea y pase lo que pase, pues no será el efecto tequila, será el efecto tequila con mezcal, con shots de lo que quieras, porque la borrachera va a estar larga, no para México, para el mundo. Y segundo, México es too close to fail, demasiado cercano para fallar. No está a miles de kilómetros, una frontera que ni modo. Falló Chile, falló, no pasó nada. No, aquí estamos next door, con 3,000 kilómetros de una puerto totota que está abierta de par en par, digan lo que digan. Entonces, no hay forma de que nos podamos sustraer de una acción mínimo diplomática en la que, si después de que vinieron los 4 principales líderes de la seguridad nacional norteamericana, que estuvieron todos, después de que vinieron la secretaria de Energía y la secretaria de Seguridad Nacional para el continente latinoamericano, y viene Kerry, fíjate toda la secuela, recordemos aquel avión grande, aquel mega Boeing que llegó con los famosos 4 fantásticos de la Seguridad Nacional Americana por varios días, ¿sí? Bueno, si no entendemos el mensaje, pues ya, o sea, alguien tiene que actuar. No estoy legitimando la actuación, no estoy diciendo que sea lo correcto. Ellos van en su dinámica mental y de su seguridad nacional, van a decir, no podemos seguir permitiendo que 120,000 jóvenes o norteamericanos mueran anualmente por unas pastillitas que pasan los chinos, porque para ellos no es México, es los chinos, están usando a México como trampolín para envenenar a los norteamericanos. Esto es parte de la guerra geopolítica que se va a librar en los próximos años y México, como cómplice o por incompetente, está siendo parte de esa guerra del lado equivocado. Ok, gracias. Gracias. Ángel, adelante. Gracias, Roberto. ¿Qué tal, Ramón Alberto? Muchas gracias. Ángel, ¿cómo siempre, estás? Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Muy interesante siempre fuiste armando mosaico a mosaico hasta armar el mural completo de la situación. Hay una de las variables que creo que no mencionaste. Antes de comentarla, me llamó la atención hiciste mención de 2 secretarios de los otros que quizá ni a cuarto de pelo llegan, ¿no?
mencionaste al de Hacienda, pero me llamó mucho la atención que mencionaras también a la secretaria de Economía, que siendo ella licenciada en lenguas inglesas, parece que habla mejor inglés que lo que sabe y mueve la economía, ¿no? Pero bueno, quizá irrelevante ese comentario ante la otra variable que creo que sí valdría la pena de conocer. ¿Qué información y qué opinión tienes acerca del ejército? Hace unos meses todavía se conocía de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas que estaban molestos por cómo se estaban manejando las cosas, ¿no? Así es. Y sabemos que pues hay muchos que están entregados, dadas todas las prebendas con que han sido favorecidos, ¿no? Y el poder que eso significa, y como ha sucedido en muchos de los otros gobiernos populistas, pues finalmente los ejércitos son comprados prácticamente, ¿no? A ver. Un grupo de ejército que pudiera hacer alguna diferencia. A ver, muy buena pregunta. Primero déjame decirte lo de economía. Yo creo que Tatiana, efectivamente quizá en cartas credenciales no sea la mejor carta credencial sin duda para ocupar esa secretaría, pero dentro de lo que está pasando en el gabinete, yo creo que Tatiana es una contención importante, sobre todo porque con Tatiana coexisten una cantidad importante de personajes en su entorno que ya venían operando en otras secretarías, incluyendo en la oficina de la presidencia de Alfonso Romo, y que la ortodoxia en el manejo de la secretaría pues impide que se hagan barbaridades. Y si has visto, pues realmente no ha habido barbaridades ahí, al contrario. Yo creo, de hecho, una entrevista que dio Tatiana con Código Magenta, antes de ir a Estados Unidos, a su visita a Estados Unidos, advirtió claramente en esa entrevista, muy contundentemente, que Estados Unidos también estaban teniendo violaciones importantes a los acuerdos en materia automotriz, sobre todo con esta parte que querían dar un subsidio a los autos eléctricos, y que también en Canadá estaban haciendo un frente con México, y ha hecho un buen papel Tatiana en esa dupla con Canadá para cosas muy prácticas que tienen que ver con el TEMEC. Yo creo que Tatiana tiene que irse con tientos en un gabinete que básicamente en aquella como dirían en inglés, she doesn't fit. O sea, no ajusta, no embona. No ajusta. Exactamente, no embona en ese gabinete, porque la conozco y creo que es una persona que ahorita se la jugó como en su tiempo se la jugaron todos los que mencionamos que ya se fueron. Y bueno, pues está tratando de salvar lo que se pueda salvar. No creo que haya hecho una gran trastada o alguna cosa inadecuada, que se podría hacer mejor. A lo mejor si otro secretario de Economía yo hubiera también renunciado, lo hubiera sacado como sacaron a los demás, porque ha sido muy hábil para poder serpentear e impedir que en su secretaría por lo menos le tomen por asalto cosas que son materia de disputa en la 4T. Y respecto al ejército, déjame decirte que tienes razón, hay una parte importante, y lo tengo de buena información, de los altos mandos del ejército, que hablan de que mucho de lo que se está haciendo aparte del ejército, pues ya viene prefabricado, ya vienen los contratos preestablecidos, los montos dados, el contratista, porque el ejército solamente administra, pero no es el contratista. Ya vienen ya todo palomeado, es decir, es un pastel cocinado en el que el ejército únicamente le pone las velitas y ni siquiera le sopla. Entonces, yo creo que en el fondo, el presidente le ha dado todo este poder al ejército, sí, para quizá camuflajear algunas cosas que están haciendo y no haya cuestionamientos. Es de verdad insultante para los mexicanos el que este gobierno que prometía ser el gobierno transparente, de la honradez y la no corrupción, sea el más opaco en la historia de este país, en el que todo se resguarda como si fuera asunto de seguridad nacional. No puedo saber cuánto costó el aeropuerto famoso que lo están construyendo, si va a funcionar, no va a funcionar, vamos a ver qué pasa. Ya se descolapsó también a ellos una trave de un acceso al aeropuerto. En fin, yo creo también que una parte importante de este romance, rompecabezas, no, y este romance entre el presidente y el ejército tiene que ver con que el presidente sabe que dentro de ese testimonio político, a quien está él suscribiendo como su heredero o heredera, en caso de que él llegara a faltar,
pues siempre requerirá para sostenerse del aval de los militares. Y yo creo que parte de ese aval pasa por las carteras y las alforjas de las obras que están haciendo. Pero yo creo que también no tardaremos mucho en que así como estalló lo de José Ramón y lo de Daniel Chávez con la reacción también de la familia, pues termine mañana por empezar a salir los contratos oscuros, que ya han salido bastantes de ellos. Ya Loret publicó de 96 contratos ahí que solo en Santa Lucía. Así es, solo en Santa Lucía, imagínate todo lo demás. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Dónde está la parte positiva y propositiva de lo que está ocurriendo con el gobierno? No la hay. Entonces, el desgaste es sumamente consistente, sumamente acelerado, a pasos agigantados, y aunque digan que esto no permea hacia abajo, llega un momento en que se da un quiebre, y el quiebre sí ya llega a las clases populares. La gente podrá no entender o podrá comprar el asunto de los conservadores, etcétera, etcétera, pero cuando ya llegas y el día de mañana el gobierno americano te está diciendo, o no el gobierno, las fiscalías de Wall Street te van a decir, Baker Hughes sí cometió conflicto de interés y le meten una multa. A ver, Baker Hughes no sería la primera vez que sale en un problema severo de corrupción con un país. En sus contratos energéticos con otros 3 países está ya señalado y ha pagado fuertes sumas de multas millonarias en dólares para salir de esa problemática. Entonces, 400 millones de dólares parece que así en es. Kazajstán tuvo. Así es, imagínate si aquí pues no, pues, salió barato prestar la casita, ¿no? Al margen de lo que hubieran dejado en la mesa por la presión de los contratos. Es decir, vaya, no hay forma de decir, mira, aquí está una parte de la manzana que está limpia. La han podrido toda, la han desasiado y aquella manzana ya no sabe a manzana, sabe todo menos a manzana. Ok. Gracias, Ramón. Saludos. Gracias, saludos. José, conecta un micrófono y adelante, José. Gracias. Buenas tardes. Quería preguntar sobre movimientos. ¿Puede conectar la cámara, por favor? ¿Puede conectar la cámara? Ay, perdón, es que estoy en una zona donde no hay luz y se va a ver todo negro. Sin problema. Perdón. Gracias. Es nada más para preguntar sobre Movimiento Ciudadano, porque por ejemplo, a mí me parece que en Jalisco el PAN perdió la fuerza que ha ganado Movimiento Ciudadano y pues en Monterrey también va ganando fuerza y yo había escuchado que Dante Delgado fue como el que ideó la propuesta de hacer Morena. Entonces, no sé si podría ser también un plan B para la 4T, Movimiento Ciudadano. Gracias. A ver, perdón, ¿quién es? Como no lo vi, ¿quién está hablando? Soy Josefina, estoy como host. Ah, Josefina, ¿cómo estás? A ver, Josefina, mira, a mí me consta que Dante Delgado no es una comparsa de la 4T, porque primeramente Dante Delgado fue el hombre que puso su partido al servicio de López Obrador en 2012, lo acompañó desde 2010 pues darle el partido que no tenía, porque el PRD no era suficiente, y hacer la amalgama de partidos para poderlo apoyar. Y bueno, el pago que tuvo en reciprocidad de parte de López Obrador fue que en 2015 terminaran de fundar el partido Morena y abandonaran a lo que era entonces Convergencia, que después se convirtió en Movimiento Ciudadano. Es decir, hay lo que Dante considera siempre que hubo una gran traición. Por eso es la distancia que hay entre Dante y el presidente. Dicho eso, yo creo que, en lo particular, creo que sí, Dante ha hecho una gran labor política para hacer de Jalisco y de Nuevo León un eje importante de política, de oposición, la única auténtica oposición que hay en este país. Lamentablemente los personajes van de mal en peor en Jalisco y en Nuevo León. Y la cantidad de negocios que se están haciendo al amparo de empresas de comunicación, todas ellas operando con Movimiento Ciudadano, cuyas campañas inevitablemente todas pasan por esas
3 empresas de comunicación que maneja un solo personaje que hoy está instalado casi de tiempo completo, saqueando las arcas de Nuevo León de la mano de Samuel García. Bueno, esta podredumbre ya está alcanzando a Movimiento Ciudadano, y si Dante no toma las pertinencias necesarias para ver que Nuevo León no empieza a aparecer un Papá Medina II, donde no se empiecen a apoderar los hijos del despacho favorito, que antes decíamos que era el despacho divino, pero ahora es un despacho fiscal, propiedad del papá del gobernador. Si no se toman esas consideraciones, si no se frena la creación del cártel Jalisco Nueva Generación, políticamente hablando, no criminalmente hablando, en Nuevo León, porque aquí están llegando a gobernar muchos jalisquillos, mucha gente que pretende venir a enseñarle a Nuevo León cómo hacer las cosas, etcétera, básicamente por intereses estrictamente económicos. Me acaban de decir que acaban de asignar el famoso Sintram a Cemex, una cosa que se veía venir, pero se asignó una cantidad, 200 millones de pesos arriba de lo que se esperaba, y con más situación a algunos de los personajes que estaban concursando. Ya les mandaron auditorías del gobierno del estado, clausuraron sus oficinas, los inhabilitaron, los dejaron. Es decir, se está trabajando de una manera cuasi gangsteril, y pues no volteemos a ver lo que está pasando en Quintana Roo, donde un asesino confeso, como es Roberto Palazuelos, un personaje pues también impresentable, que él mismo anunció Urbi et Orbi que estaba tomando nota de que todas las personas que estaban atacándolo, pues ya estaban ya en una lista para cuando él llegara al poder, pues iba a tomar venganza de ellos. Imagínate el nivel de personaje de Junior. Es decir, MC podría estar en la antesala de modificar, hacer la mayor esperanza naranja para este país como partido de oposición, hacer el epicentro del mirreinato de los niños fanfarrones juniors que desde las redes sociales pretenden hacer política cuando se les cae de las manos la menor situación que no pueden controlar. Vean lo que está pasando con Samuel, anuncios diarios de millones y millones de inversión en las presas, en todo. Y yo pregunto, ¿dónde está esa inversión? ¿Dónde están esos miles de millones que anuncia? Porque hasta ahorita nos estamos dando cuenta de que del gran error que dejaron los gobiernos pasados, porque hay que decirlo, si no se construyó el Monterrey 6 del Pánuco, fue porque el papá de Rodrigo Medina fue un ambicioso que básicamente quiso hacer de esa obra su mejor negocio y se le frustró, porque en el gobierno del Bronco también la constructora de Hinojosa, el compadre de Peareto, quiso hacer con el Bronco también el gran negocio, y también se frustró cuando afortunadamente un grupo de empresarios vieron que estaban buscando elevar grandemente los precios del agua. Es decir, no suena correcto todo lo que está pasando en torno a Movimiento Ciudadano, y qué bueno que Dante regresó a ser el líder de Movimiento Ciudadano, porque ya le estaban arrebatando el partido. Qué malo que Dante no entienda e insista en que quiera ganar el round de los votos, por ejemplo en Quintana Roo o en Nuevo León como los ganó, y que ganando esos rounds podría perder dramáticamente la pelea. Gracias, perdón, nada más no entendí muy bien lo del despacho del papá. O sea, el papá gobierna. El papá de Samuel García hoy tiene la mano metida completamente en el gobierno. El nuevo integrante de la Unidad de Inteligencia Financiera viene del despacho del papá. El nuevo director del DIF viene del despacho del papá. Y les aseguro que el nuevo secretario de Finanzas, es decir, el nuevo tesorero de Nuevo León, en lugar de Carlos Garza, cuando se instale en los próximos meses, va a venir del despacho del papá. Entonces, casualmente, el despacho del papá salió mejor que el TEC de Monterrey. Salen más egresados y cerebros importantes para controlar el Estado que lo que puede salir de cualquier otro lugar. Perdón, eso no huele bien. Ok. Gracias. Ramón Preciado, adelante. Conecta el micrófono. Ok. Tocayo, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gustazo verte. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente.
Oye, pues primero que nada, felicitaciones otra vez por esa brillante exposición que hiciste de los dos casos en que partiste la conferencia. Yo tengo una pregunta nada más, una duda. La seguridad que están teniendo los periodistas en México es fatal. Estoy preguntando, ¿qué pasaría si a Carlos Loret de Mola le llegara a suceder algo? Yo sé que vive en Estados Unidos, pero a su familia en México, ¿no crees que le puedan afectar para callarlo? El presidente López Obrador es tan torpe que al abrir la guerra contra los periodistas, al señalarlos por su nombre, al acusarlos de ser enemigos de la Cuarta Transformación, no se da cuenta de que puede incitar a cualquier radical de la Cuarta Transformación e incluso a algunos de sus amigos del crimen organizado a atentar contra esos personajes. Y eso sí, no quiero menospreciar, este país es lamentablemente lo que han hecho con nuestra profesión. O sea, ya es normal que veamos que hoy, mañana y pasado matan un periodista hoy, otro mañana, otro pasado y no pasa nada. O sea, el país, como en muchas cosas ha venido ocurriendo, se ha ido elevando la temperatura del caldero y los zapitos mexicanos como ciudadanos nos hemos ido acostumbrando. Hemos perdido la capacidad de indignación y no entendemos que el nivel de peligro con el que se corre ejerciendo la libertad y el periodismo en este país es equivalente a estar en un país en guerra abierta de las grandes, y ni ahí ocurre lo que ocurre con asesinatos de periodistas. Es decir, y el presidente, la verdad, le tiene sin cuidado. No se le ve derramar ni una décima de la lágrima que de manera teatral hizo el otro día respecto a su familia en la mañanera. Entonces, un presidente que desprecia de esa manera la libertad de expresión, que agentes que han de una u otra manera que han recibido no solamente amenazas, sino han sido despojados de sus programas de radio, televisión, estaciones de radio, como el caso de Gutiérrez Vivó, como el caso de Carmen Aristegui, él no tenga el mínimo, fíjate, de decoro, ¿sí? Para siquiera agradecer lo que un día, cuando él era don nadie, lo defendían, y ahora los coloque en la tesitura de delincuentes, amafiados, y claro, es buena palabra, los coloca en un patíbulo pidiendo que alguien le haga el favor de quitárselo de en medio. Y cuidado con que algo de eso pase, ¿eh? A ver, repito, no estoy menospreciando la vida de los otros periodistas. Y también tenemos que decir, en mérito de la cuestión periodística, que si bien una parte importante de los periodistas asesinados ha sido por andar haciendo investigaciones, como lo que hizo esta mujer Lourdes Maldonado u otros periodistas, también hay, tocayo, algunos periodistas que son victimados porque pues terminaron en manos del crimen organizado y traicionaron pactos y acuerdos y hablaron lo que tenían que hablar, y es parte del vaivén de este país donde las cuestiones se han torcido, pero dicho eso, pues sí, es cierto, cuesta mucho en este país ejercer, hay muchas amenazas, y la verdad, Dios nos libre de que uno de los periodistas señalados en la mañanera reciba un remedio de atentado o de algo, porque entonces sí vamos a tener problemas muy serios a nivel internacional, pues porque pues, indebidamente el presidente les ha puesto la letra escarlata en el pecho, y eso significa pues tiren a matar. Pues muchas gracias, tocayo. Pues te debo un tequila y una sesión musical. A ver cuándo. Claro que sí, lo haremos, tocayo. Gracias, hasta luego. Adelante, Raúl Montero. Gracias, Ramón Alberto, qué gusto saludarte, fuerte abrazo. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente. Ramón Alberto, de acuerdo al análisis que yo he estado haciendo en los últimos meses y se ha fortalecido en las últimas semanas, y es aquí donde yo quiero conocer tu opinión, es que antes de cualquier intervención del gobierno americano o de cualquier otra naturaleza, para mí lo que viene
es una acción de agresión a las libertades constitucionales de los mexicanos, y ya lo evidenció el presidente de la República el viernes pasado, y se ha fortalecido en los últimos días con el desplegado que firmaron los gobernadores de Morena y Claudia Sheinbaum, y posteriormente también el desplegado que firmó los senadores de Morena, en donde además este fue el más agresivo, porque ahí denotan totalmente o subliman la presencia de López Obrador como el señor de la patria, el amo de México, el reconstructor de nuestro país, y todos aquellos que no estén a favor son enemigos. Para mí, creo que para las próximas semanas, Ramón Alberto, esa es mi opinión y quiero compartirla contigo y con los amigos que nos acompañan. Para mí ese es el peligro mayor que tenemos para los próximos meses, prácticamente, o días. Gracias. Mira, el asunto radica, yo he estado diciendo reiteradamente, y creo conocer un poco el perfil del presidente, de tantos años de conocerlo en las líderes políticas. Andrés Manuel López Obrador siente que vino a este mundo para ser un héroe de la patria, como los fueron Hidalgo, Juárez, Lázaro Cárdenas, etcétera, ¿no? Él no tiene en su mentalidad ser un villano, jamás. Él quiere ser su estatua en el Paseo de la Reforma. Esa es la parte mesiánica que siempre se le ha cuestionado, ¿sí? La pregunta es si la realidad con la pandemia, la economía global, el mal gobierno, por supuesto, lo está llevando a terminar un 24 en condiciones muy deplorables, porque para allá vamos. Ya estamos ahorita, pero vamos peor todavía. Si fuera el caso de que llegara al 24, va a llegar como un villano, no como un héroe. Y como él no nació para ser villano, pues hay una etapa intermedia entre el héroe y el villano que se llama el mártir. Y yo pienso que él en su psicología prefiere ser un mártir hoy a ser un villano. Por eso el asunto de la salud es importante, por eso el asunto del testamento político es importante, porque duplica el fenómeno de Benito Juárez, que murió de angina de pecho en Palacio Nacional gobernando. Es decir, murió transformando. No completó la transformación, vinieron los subsecuentes, pero él murió transformando, fue un mártir de la reforma, ¿sí? Yo creo que el presidente está buscando las condiciones para acercarse a ese martirologio, ya sea por salud, ya sea porque un Maximiliano le llegó del extranjero y le puso condiciones, y los conservadores, igual que entonces ahora le trajeron a Maximiliano, que en este caso era de Estados Unidos, a darle un par de cachetadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo lamentable, Raúl, es que en esto no está presente el interés nacional. Está siempre presente el interés personal, que caracteriza la figura de un personaje que lo que hace es solamente escucharse a sí mismo, solamente hacer una conformancia de la realidad de acuerdo a sus intereses, a sus pasiones, a sus odios y rencores. Entonces, lo que tenemos ahorita es una situación muy peligrosa, porque un jefe de Estado no puede estar en esas condiciones gobernando un país que hoy requiere el mejor talento nacional. Y dime abiertamente, si volteas a algún lado del espectro de quien gobierna con López Obrador, dices tú, aquí está el mejor talento para estar haciendo lo mejor. Por supuesto que no. Y conforme se va desdibujando el gabinete, se va dibujando una pléyade de socios tabasqueños, hijos todos de los personajes que en su tiempo ayudaron a López Obrador a salir adelante en Tabasco en su cuestión personal, financiera, familiar, económica. Y ese grupo de tabasqueños, pues no veo de dónde estén haciendo una política como para hacer de México un país de futuro. Entonces, esto se va a descomponer muy rápido. Lamentablemente, no creo que vaya a ser por el camino correcto de la rectificación. Va a ser por el camino incorrecto de la radicalización y la mayor siembra de odios. Y, por supuesto, la inevitable cosecha de tempestades. Me imagino que leíste la carta que López Obrador mandó al INAI, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Y viste la respuesta hoy del INAI. Claro, no, pero para mí la carta que López Obrador envió al INAI no es la carta de un presidente de la República, no es la carta de un estadista. A ver, no es la carta ni siquiera de un jurista que conozca la ley de su país, punto. Si él hubiera conocido, si él supiera, como todos sabemos, digo, no es rocket science, a ver, ¿dónde está su consejería jurídica? Es una señora que reemplazó a Julio Scherer ahí, que no sabe, respetable la señora, se le respeta como mujer profesionista, pero ¿dónde está la contundencia, señor presidente? Usted no puede mandar esto, porque esto va contra la ley. Esto no pasa. O sea, no es cuestión de que usted quiera mañana. Ahora, a menos que él quiera, igual que ya ha hecho con el INE, comenzar a deteriorar el INAI para poder hacer del SAT su herramienta más importante para poder aniquilar a sus enemigos. Entonces pasaremos a ser, pues, Nicaragua 2, Bolivia 3, Cuba 1, etcétera. Y yo no creo que la condición del país esté para que eso suceda, y por eso los vecinos, de la mano de lo que sea, van a terminar haciendo lo que tengan que hacer, porque pues no van a permitir que esto se incendie. Saludos, señor Raúl. Bueno, pues, don Alberto, fue la última pregunta. Muy agradecidos todos por tu excelente charla, por dedicarnos el tiempo, por tener estas preguntas y respuestas. En marzo 15, por ahí tienes otro pequeño compromiso con nosotros y que contaremos contigo, y que descanses. Que descansen todos. Muy amable, y les agradezco a todos. Felicidades, Ramón. Verlos allá por el mes de junio, julio, ya que haya pasado la elección, o antes de la elección si es necesario, para ver cuánto de lo que dijimos hoy aquí siguió su curso y se cumplió, porque creo que mucho de lo que hoy comentamos vamos a estarlo comentando en esas fechas. Claro. Felicidades, Ramón. Saludos, Ramón Alberto.